presentación haremos un repaso sobre la prueba Mis Logros para séptimo grado. En el primer caso tenemos acá que nos pide que hagamos cuál es el resultado de esta operación. Esta es una división de fracciones, por lo tanto el proceso es bastante simple y en ese caso al hacer esa operación es como que multipliquemos de forma cruzada. El resultado pues sería la opción C, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Para el número 2 seguimos avanzando. La pregunta es ¿cuál es el resultado de efectuar esta operación? Esta es una multiplicación de fracciones. Al realizar esta multiplicación de fracciones y su respectiva simplificación, la respuesta correcta sería la opción B. Para el número 3 nos dice, en una botella contiene 3/4 de litro de agua. Si se tienen 7 botellas iguales, ¿cuál de las siguientes operaciones permite calcular el total de litros de agua? Es decir, que tenemos que hacer una pequeña operación y la pregunta es ¿cuál de estas operaciones permite calcular? Y la respuesta correcta pues sería el literal A, ¿verdad? Esta es la operación que permite calcular el total de agua. Luego vamos a la pregunta 4. Dice, determina la razón equivalente más simple de 36 sobre 16. Es decir, ¿de qué otra forma puedo expresar 36 sobre 16 como una fracción de una forma simple? Y la respuesta pues sería el literal C, ¿verdad? Usted puede hacer la comprobación al simplificar 36 sobre 16. Luego tenemos en el ejercicio 5 que nos da un prisma rectangular y nos pide cuál es el volumen. El volumen está en 3 medidas, por lo tanto es el producto de esos 3 valores que tenemos por ahí y la respuesta correcta es el literal D, ¿verdad? Al hacer esa operación. En el ejercicio 6 nos pregunta cuál es el resultado de efectuar una división, una fracción con un número entero. Entonces, al realizar la operación y efectuar pues los cálculos, obtenemos como resultado que eso es el literal A, la respuesta, 5 sobre 48. Luego vamos a la siguiente pregunta, la número 7, nos presenta una tabla y la pregunta es, la siguiente tabla muestra cuánto cambia el peso de una barra de metal dependiendo de su largo y nos da la variable X de 1 a 6 y la variable Y que son las libras que van aumentando de 2 en 2. Entonces nos pide, encuentra la expresión que corresponde o que representa la relación entre el largo de la barra de metal X y su peso Y. Entonces lo que tenemos acá es una expresión y lo que observamos es que los valores van aumentando de 2 en 2. Entonces la expresión que mejor representa sería literal A, Y igual 2 por X, ¿verdad? En la siguiente tenemos Javier llevó 0.30 yardas de tela para un proyecto de la escuela y su compañera Lucy llevó 1/6 de yardas de tela. ¿Cuántas yardas de tela tenían en total disponibles para el proyecto? Es decir, lo que llevó Javier más lo que llevó Lucy. O sea que eso pues lo representamos prácticamente como una suma de la tela que llevó Javier más la tela que llevó Lucy, ¿verdad? Esa es la respuesta literal A. Luego vamos al ejercicio 9 o a la pregunta 9. En una cancha de fútbol, la razón entre el largo y el ancho debe ser 4 sobre 3, respectivamente. Si una cancha mide 120 metros de largo, ¿cuántos metros debe medir el ancho? Es decir, que nos está dando una razón y a partir de esa razón vamos a despejar qué valor se debe colocar sobre el 20 de modo que se mantenga la razón de 4 sobre 3. Y eso pues al hacer la operación o al hacer los procesos sería, la respuesta es 90. Ahí pues se puede realizar la debida comprobación expresándolo como razones, ¿verdad? Luego vamos al siguiente, nos indica, observa el siguiente anuncio publicitario.
Aquí tenemos el anuncio, dice que el precio regular es de 150, pero que tiene un descuento de 40%. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes procesos permite calcular el precio del celular después de aplicarle el 40% de descuento? Esta no puede ser, esta tampoco, porque me está diciendo después de aplicarle el descuento, ¿verdad? Entonces, la operación que representa ese descuento sería el literal C, ¿verdad? Esta sería la operación para saber cuánto va a costar después de aplicarle el 40%. En el siguiente tenemos también una caja y nos pide cuál de las siguientes operaciones permite obtener el volumen. Como el cálculo del volumen se hace multiplicando el producto de las tres medidas, entonces la opción que representa es el literal C. Es en la que tenemos el producto de las tres medidas, ¿verdad? Literal C. Luego vamos a la pregunta 12 y nos pide que calculemos la media aritmética del conjunto de datos. Para encontrar la media aritmética, lo que debemos hacer es sumar todos estos datos y dividirlos entre el número de datos. Hacemos la suma de los 7 datos y luego ese total de la suma lo dividimos entre 7 y esa respuesta es el literal B. Usted lo puede comprobar. En el ejercicio 13 tenemos un problema. Karen y Kevin saben que para hacer 30 pupusas necesitan 2 libras de harina. Si desean elaborar 42 pupusas, la pregunta es cuántas libras de harina necesitarán. En ese caso, pues debemos utilizar una regla de 3 simple y lo que vamos a hacer es multiplicar el 42 por 2 y lo vamos a dividir entre 30. Y eso pues nos da un resultado de 2.8, que sería la cantidad de libras de harina que necesitaría para elaborar 42 pupusas, ¿verdad? Eso es la respuesta. Luego vamos al 14. Tenemos acá los siguientes círculos, tienen el mismo centro pero diferente radio. Tenemos 2 círculos, como tenemos 2 círculos, hay que aplicar la fórmula y pues tomar en cuenta que tenemos 2 círculos. Y al aplicar la fórmula del área del círculo, tomando en cuenta, ¿verdad?, la figura, entonces la respuesta es literal A. Luego en el siguiente ejercicio nos pide calcular el área del círculo de radio 5. Este es un círculo nada más y utilizando un valor de pi de 3.14, al elevar el 5 al cuadrado y multiplicarlo por 3.14, la respuesta en este caso es el literal D o 78.5, ¿verdad? Luego para el ejercicio 16 nos pregunta o nos pide que observemos las figuras y digamos acá cuál de las siguientes es simétrica con respecto a la línea punteada. Este ejercicio es de observación y ahí podemos pues nosotros observar e identificar fácilmente la figura. En el siguiente ejercicio nos da una información que nos va a servir para resolver. La familia Escobar necesita comprar una casa y encontraron el siguiente anuncio en internet. Tenemos este acá. Entonces nos pide cuál es el área de la casa en metros cuadrados. El área es 95 varas cuadrados y nos indica que cada vara cuadrada es igual a 0.70 metros. Entonces lo que vamos a hacer es una multiplicación de esos valores y eso sería el literal B, ¿verdad? 66.5. Y así pues tenemos ese resultado. Luego vamos a la siguiente y nos dice, un grupo de 25 estudiantes aportará $4 cada uno para comprar una pizarra. Si se reduce la cantidad de estudiantes a 20, ¿cuál es el nuevo aporte? Entonces, ya nosotros pues no vamos, tenemos ahora una reducción de estudiantes, ¿verdad? Teníamos antes 20, teníamos antes 25 y iban a aportar $4, pero se redujeron a
a 20, ¿verdad? Entonces acá nosotros pues aplicamos siempre una regla de 3 y ahí podemos nosotros, una regla de 3 simple, y en ese caso pues tenemos nosotros que hacer una pequeña operación, ¿verdad? Para encontrar el resultado. En ese caso, lo que nosotros teníamos era 25 por 4, pero esto se redujo a 20, ¿verdad? Entonces, ahora ya no les va a tocar $4, sino que les va a tocar $5, ¿verdad? Ahí sería literal C la respuesta. Luego nos pide en el siguiente que observemos la figura, esta figura, y nos indica selecciona la opción que completa la figura para que sea simétrico respecto a la línea punteada. Simetría se refiere que lo que hay, el área sombreada de la izquierda es igual al área sombreada de la derecha, ¿verdad? La que se adapta mejor a esta figura sería el literal A. Ahí pues también, ¿verdad? Es de observación. Luego tenemos acá cuál es el resultado de efectuar esta operación. Es una multiplicación de fracción por un entero, pero esa es una respuesta bastante simple o un proceso bastante simple y la respuesta sería B igual 4, ¿verdad? En el siguiente tenemos una situación. Un sastre utiliza 8/3 de yarda de tela para elaborar 6 mantas. La pregunta es, ¿cuántas yardas de tela utilizó para cada manta? Entonces, si acá tenemos este valor, lo vamos a dividir entre 6 para saber cuánto utilizó para cada manta. Y acá estaríamos escribiendo la respuesta, ¿verdad? Sería 4/9 o 4/9, ¿verdad? Luego, en el siguiente ejercicio, en una librería colocaron el siguiente anuncio. Todos los libros con el 10% de descuento. Se le aplica el 10% de descuento, ¿verdad? Si el precio regular de cada libro es de 13, ¿cuánto se pagará por el libro al aplicarle el descuento? O sea que debo primero a 13, le voy a restar 13 por 0.10 y lo que dé esa operación va a ser lo que van a costar o lo que se va a pagar por el libro, ¿verdad? Entonces se estaría pagando, haciendo ese proceso, estarían pagando 11.70, ¿verdad? Aplicándole ya el 10%. Luego, en el ejercicio 23 nos pregunta cuál es el resultado de esta operación. Esta es una fracción con un decimal, una pequeña resta, y eso da como respuesta, pues usted lo puede comprobar también, 3.25. En el ejercicio 24 nos pide en la siguiente tabla la altura Y del agua es directamente proporcional con el tiempo llenado X. Calcule el valor que falta y completa la tabla. Ok, entonces acá ya me está diciendo que es directamente proporcional, es decir que a medida que la variable X también, a medida que la variable X aumenta, también aumenta la variable Y. Por lo tanto, el valor que hace falta o el valor que sigue acá es 3 por 5 y eso sería 15. Luego, en el ejercicio 25, tenemos una operación de los valores, pero además una resta, ¿verdad? De la parte del centro. Entonces, lo que vamos a hacer es una multiplicación de los valores y le vamos a restar la base por la altura que se encuentra en el centro, ¿verdad? Entonces, al hacer esas operaciones, pues estaríamos nosotros teniendo como resultado 198. Ok, y ahí pues tenemos las 25 preguntas. Usted lo puede comprobar, lo puede revisar, lo puede analizar detenidamente para llegar o para concluir y para estar un poco listo, ¿verdad? Para realizar la prueba.